Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y ya tenemos en línea a nuestro Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, y seguimos hablando de la corrupción, pero para borrarla del mapa, ¿no? De los delitos específicos de la corrupción, borrarla del mapa, ¿con qué? Con la vacuna de la corrupción, que es el gobierno abierto. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. Feliz inicio de semana, como todos los lunes, hablando de este tema. Sí. Es como tú dices, para borrarla, porque es que lo importante de luchar contra la corrupción no es que nos quedemos aquí hablándolo entre nosotros y con quienes nos escuchan, sino que salgamos a la calle a borrarla. Claro, no es quedarnos en los problemas, sino buscar las soluciones. Eso es lo que nosotros hacemos aquí todos los lunes. Exactamente. Y fíjate, hablando de ese tema, la semana pasada habíamos conversado sobre los delitos de corrupción. Hay un artículo en la ley de la Contraloría General de la República, que es un artículo que establece cuáles son los hechos que suponen que los funcionarios públicos, si los cometen, tienen una responsabilidad administrativa. Uh-huh. Porque recordemos que los funcionarios públicos tienen varios regímenes de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Usted es responsable, si es funcionario público o si conoce a alguien que sea funcionario público, es responsable disciplinariamente, administrativamente, civilmente y penalmente, porque el manejo de los fondos públicos es muy delicado. Te mencionaba yo al final del programa la semana pasada el artículo 91 de la Ley de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, que ese Correcto. Artículo 91, bueno, a todos les pondría una soga al cuello realmente, pero creo que no leen la ley. Y ese artículo 91 lo que establece es cuáles conductas que cometen los funcionarios públicos son causales para que sean declarados responsables administrativamente por la Contraloría General de la República. Pero en paralelo hoy vamos a hablar de ese artículo y de la ley contra la corrupción, que es una ley que ya no tiene responsabilidad administrativa, sino responsabilidades penales. Entonces hay hechos que implican las dos cosas. Por una parte, quien lo comete puede ser sancionado por la Contraloría General de la República, pero también por un delito de los que sancionan los tribunales, es decir, pena de prisión. Vamos a poner el ejemplo. Un delito que establece la Contraloría General de la República, un delito administrativo, es la adquisición de bienes, contratación de obras y servicios, o cualquier contratación que no se haga a través de la Ley de Contrataciones Públicas. Es decir, que a dedo un funcionario público adjudica la compra, la contratación de bien o la prestación del servicio. Eso es una causal de responsabilidad administrativa. Y pendiente, porque lo que vamos a estar diciendo hoy, hay cosas que vemos como normal. Bueno, ¿qué importa que el alcalde o el gobernador contrate con un familiar? Es que si no sigue el procedimiento es un delito. Sí. Puede estar cometiendo un delito. Una cosa y muy muy interesante que a veces no lo vemos tan claro, causal de responsabilidad administrativa, que se celebren contratos la persona que lo celebra con el ente público cuando hay conflicto de interés. Por ejemplo, el gobernador, el alcalde, un director no puede contratar, la alcaldía, la gobernación no lo puede contratar a él, así sea por
interpuesta persona para prestar un servicio. Es más, las empresas no pueden ser, los dueños de las empresas no pueden ser los funcionarios públicos, porque eso es un delito y da causal a la responsabilidad administrativa, pero vamos a ver también que es causal de sanciones penales. La expedición ilegal de licencias, de certificaciones, de permisos, de aprobación, es otro de los supuestos que generan responsabilidad administrativa. Y es ilegal si no sigue los pasos que determina la ley para eso. Correcto. Y aquí los responsables no solo es el funcionario público que emite la licencia, vamos a poner el ejemplo, una patente, un permiso, una solvencia, sino también el ciudadano que se presta para eso y que la solicita. Imagínate, claro, eso también pasa. Y eso pasa porque es que el delito de corrupción normalmente coincide que deben haber dos personas, no en todos los casos, pero siempre es muy común que existan dos personas, el que se quiere beneficiar y el que tiene el contacto adentro para que haga el beneficio. ¿Explico? Hay otro supuesto de generador de responsabilidad administrativa, que es que se paguen bienes, obras o servicios que no se suministraron o no se realizaron o no se ejecutaron. Y qué importante esto cuando en el país sabemos que hay muchas obras inconclusas, y fíjense, eso es un supuesto generador de responsabilidad administrativa. Entonces, estos ejemplos que hemos ido poniendo, porque el artículo 91 tiene 29, un catálogo de 29 hechos, y además, fuera de ese artículo 91, hay un par de artículos más que tienen más responsabilidad administrativa para los funcionarios, nos hace ver que hay muchas cosas y que los funcionarios públicos tienen que estar muy pendientes de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, porque si no pueden estar cometiendo un delito. Y es importante que los ciudadanos estemos atentos a eso también, porque una cosa muy sencilla como es el aprovecharse de su condición de funcionario y de sus responsabilidades en beneficio propio o en beneficio de un tercero, también es supuesto generador de responsabilidad administrativa. Y estos supuestos generadores que he repetido muchas veces hoy, dan origen a que la Contraloría General, la Contraloría Municipal, la Contraloría de los Estados o la Contraloría de los entes autónomos impongan sanciones. Es decir, declaran la responsabilidad, pueden relevarlo del cargo, pueden inclusive sancionarlo para que no pueda ejercer la función pública hasta por 30 años, imagínate, un montón de tiempo. Pero además de eso, esos mismos supuestos, y solo voy a darte este abreboca, establece el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, quien por sí mismo o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda. Imagínate tú, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados y colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones, cualquier ente público, para que le favorezca a él o a un tercero, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías, será sancionado con pena de prisión de 2 a 6 años. Entonces, fíjate tú cómo deja de ser simplemente aprovecharse de su condición de funcionario público para favorecer a otro, un delito en vía administrativa para hacer un delito penal. De 2 a 6 años, simplemente por prometer, ofrecer o conceder a un directivo un beneficio para que lo favorezca. Otro delito que lo acabamos de ver en la ley de la Contraloría General como una sanción administrativa, el enriquecimiento ilícito. Si el funcionario público no tiene cómo demostrar el enriquecimiento que ha obtenido y este enriquecimiento es desproporcional con relación a los ingresos, también es un delito. Y aquí es peor, porque no solo son los funcionarios públicos, también los dueños de empresas, los particulares que contraten con la administración pública. ¿Y qué queremos ir mostrando con todo esto? Que muchas de las cosas que a veces creemos que es normal por creer mal
y que estamos acostumbrados en el país a tolerar son inclusive delitos. El uso de bienes del patrimonio público para beneficio particular está penado con prisión de 6 meses a 4 años. Y todos hemos visto alguna vez en un vecino de enfrente que utiliza un camión público para trasladar unos escombros, para llevar una nevera o para arreglar algo que necesita. Todas estas cosas son delitos. Y es muy importante que nosotros como ciudadanos ejerzamos nuestra ciudadanía como responsablemente debemos hacer. Hace falta la denuncia, ¿no? Pero la gente no se atreve, le da miedo, le da fastidio porque al final no pasa nada. Y esos delitos prescriben. Estos delitos, sí, en verdad todos los delitos, en términos generales, todos los delitos prescriben. Sin embargo, el fuero público tiene una condición privilegiada en el sentido de que cuando el daño se ha hecho contra las cosas públicas, las prescripciones tienen reglas distintas. No podemos decir por regla que los delitos contra la cosa pública no prescriben, pero tienen unos supuestos que hacen que la prescripción sea un tanto distinta. Entonces, si usted soborna, si a usted lo sobornan siendo funcionario público y cae en eso, si usted se aprovecha de su condición de funcionario público para obtener un beneficio, si usted no ejerce su cargo apegado a la ley, a los buenos principios de la administración pública, usted puede ser sancionado por la Contraloría General de la República y también por los tribunales. Una cosa tan sencilla como una expedición falsa de certificaciones, y digo sencilla porque sabemos, y yo estoy seguro que pasa, tiene prisión de 6 meses a 2 años. Solo por una certificación falsa. Entonces, la ley existe. Fíjate, aquí lo hemos hablado tú y yo muchas veces. La ley existe y tiene las sanciones. ¿Qué necesitamos? Recuperar en Venezuela las instituciones que hagan que las leyes se cumplan. Exacto. Y parte de eso pasa por tener instituciones que sancionen, que conozcan de los hechos y que a los hechos le apliquen a los que los cometieron las sanciones que correspondan en este caso. Sí. Bueno, esto Piqui se extiende. Vamos a ver cómo nos administramos porque esto de acabar con la corrupción nos ha costado también a nosotros en el espacio, ¿no? Así que vamos a ver cómo lo administramos a futuro, porque ya está aquí Jesús Salazar para el compacto informativo. Gracias a Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Síganlo en su Twitter, @JuanEduardo con H intercalada. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Despedimos gente y ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.